cómo manejar la información para saber cómo impactar a la opinión pública. La infodemia se enfoca en el preconsciente o en la parte de los miedos y las dudas. Esto es, la gente en algún momento, cuando estaba el punto más álgido, cuando todos estábamos encerrados, cuando no sabíamos qué era lo que iba a pasar, la gente empezó a sacar sus miedos y, sobre todo, los motivos egoístas. Y esto es muy peligroso porque cuando la gente o la opinión pública empieza a hablar no solo de las dudas, no solo de los miedos, sino empieza a hablar de los motivos egoístas que son los que nos llevan a la supervivencia, a la sobrevivencia. Es en ese momento cuando ya estamos hablando desde las emociones y no estamos entendiendo o no estamos aplicando un proceso cognitivo al entendimiento de lo que está pasando. Y ahí es donde puede ser peligroso. Una de las cosas que nosotros estudiamos más, y voy a pasar al siguiente slide para explicárselos desde esta perspectiva, una de las cosas que nosotros estudiábamos más es cómo la gente hacía caso a unas publicaciones u otras, a qué era lo que más caso le estaba haciendo a la opinión pública. Y miren, en estas clasificaciones de noticias, de intención de los mensajes y de lo que la gente toma como entendimiento para normar su criterio, una de las cuestiones que estaba pasando durante esta pandemia y que surgió la infodemia es que la gente estaba creyendo en contenido fabricado, que esto es contenido que se usa para engañar o para sesgar a la opinión pública. En muchos otros casos también se usó el falso contexto o el contenido manipulado, sobre todo por los gobiernos, contenido que se manipulaba para ir en un sentido o en otro. En los datos que nosotros analizamos durante esta pandemia, que fueron muy interesantes, les puedo mostrar aquí que analizamos a los 3 sectores de más alta participación o los que la gente mencionaba más en los medios digitales durante la pandemia, que fue el sector privado. Fueron muy importantes las acciones, los anuncios del sector privado. El sector gobierno, que nos mantuvo nos decía si salir, si quedarnos, cuál era el semáforo, cuántas muertes había, cuántos infectados había, dónde estaban, qué acciones teníamos que tomar. Y luego el del sector salud, que nos daba información para mantener esta certeza de que nuestra salud iba a estar bien porque había un número de camas específico o porque los médicos nos estaban atendiendo y toda esta información que era importante para nosotros. Le llamamos nosotros la respuesta del gobierno. Luego, las estrategias que se dieron para regresar y al final, la segunda ola de contagios, que es la que estamos viviendo ahora. Fíjense cómo la actitud, el verde significa actitud positiva y el rojo significa actitud negativa hacia el sector privado, el gobierno y el sector salud. Fíjense cómo la actitud hacia el gobierno en estas 4 etapas ha venido empeorando, aunque hay un punto en el que en esta segunda ola está mejor la actitud hacia el gobierno que en la estrategia de regreso y que durante la pandemia. Está muy parecido a la actitud durante la pandemia, sin embargo, es más negativa que positiva.